diciendo es lo siguiente: en la medida que tú no tengas presión internacional y un movimiento de sociedad civil cuyo único objetivo sea, primero y ante todo, reformar la ley electoral, que es una ley diseñada para que entren solamente mafiosos y gatos de mafiosos al Estado. La ley electoral mexicana está diseñada por la delincuencia organizada. Entonces está diseñada para que recibas dinero sucios, está diseñada para que sea fácil el dedazo en todos los partidos para meter a candidaturas que nadie conoce, ni la madre los conoce, pero vienen con dinero de andar a saber qué origen. Está diseñada la ley electoral mexicana para que entren solo mafiosos al poder. No es que el mexicano sea más corrupto que el brasileiro, es que la ley fue diseñada para que solamente delincuentes, gatos de delincuentes e idiotas útiles de delincuentes que miran para otro lado sean los que lleguen al Estado mexicano. Entonces, lo primero que tenés que hacer es cambiar la ley electoral a chingar a golpazos para que esa ley electoral haga más difícil que la delincuencia organizada sea dueña del poder. Entonces, he propuesto medidas claras para reformar la ley electoral. Contra eso estaba luchando Santiago Nieto, el fiscal de FEPADE. Entonces, sin eso no vas a poder tener ninguna reforma, porque te van a seguir llegando más mafiosos al poder con otro nombre, con otros partidos, con otra etiqueta, pero te llega solamente gente financiada por dinero sucio. Entonces, la ley electoral es la ley primaria, es la que tenés que cambiar en una democracia para que se comience a transformar en una democracia con dinero limpio, con votos que no son comprados en su mayoría. Esa es la primera ley que tenés que reformar. Después viene la reforma judicial, la de educación, la administrativa. Las demás leyes vienen después. Pero primero, esa es la ley madre para que te llegue gente decente como Santiago Nieto al Estado, como diputados, como senadores, como gobernadores. La ley electoral mexicana, te lo repito al aire, está diseñada para la delincuencia organizada. Se diseñó en los años 90, a través del PRI, obviamente, que tuvo que vetar esa ley, para que se puedan financiar campañas con el dinero que sea. Tú recordarás los casos de Salinas. Tú vas a recordar toda la serie de... La ley electoral mexicana está diseñada para que lleguen más Peña Nietos al poder. Por eso yo te estoy diciendo que se me parte el corazón, Vicente, ver que millones de mexicanos están ilusionados con Morena, cuando Morena es la misma mierda con otro nombre. Porque cuando tú ves quiénes están con Morena, como candidatos de Puebla, ahí lo tenés a Barbosa, al mismo Barbosa que estaba besándole el glúteo a Peña Nieto hace 4 años. Ahí tenés a la misma gente responsable de hundir a México como miembros de Morena. También se me parte el corazón cuando yo veo que están tratando de simular reformas con las mismas reglas mafiosas que ayudan a mafiosos a llegar al poder, y lamentablemente México va a seguir de mal en peor en la medida que no apliquen estas medidas. No porque lo diga yo, lo dice la experiencia internacional. Hay una ley de gravedad en la experiencia internacional. Así como te están diciendo, y tú estás convencido científicamente de que para que no tengas polio tienes que tener una vacuna contra el polio, así nomás te estoy diciendo que en mi tema tenés que aplicar instituciones, 45 en total, instituciones que en México no existen, son vacíos de Estado, y sin esas instituciones México no sale del pozo de sangre que está padeciendo desde hace años y años y años, y que vengo prediciendo desde el año 2000. Sí. Ya que está hablando de esta clase política mafiosa, Andrés Manuel López Obrador ha hablado por muchos años de una mafia en el poder. De una u otra manera usted confirma que en efecto hay una mafia del poder. La pregunta del millón es si todos los que forman parte de esta clase política del sistema son de alguna manera cómplices de esa mafia del poder, incluyendo todos los nombres. No, el señor López Obrador, hasta donde yo sé, es un idiota útil que permite que su partido se transforme en un puente para que grupos criminales se dueñen de él. Y te digo por qué. No aplica auditorías internas al dinero que le entra a Morena. Están saltando casos de dinero ilegal en Morena como saltan en otros partidos. No hay diferencia. A menor escala en el caso de Morena porque todavía no está en el poder. Entonces, López Obrador no aplica las medidas que harían difícil que la delincuencia organizada, que esa misma mafia del poder que él denuncia, sea dueña de su partido. Entonces él va a tener los mismos problemas que otros partidos de México. Entonces, hasta ahora, si no aplica AMLO las acciones que yo les recomendé a Morena directamente, gratis nuevamente, sin cobrarles, si no las aplican por resistencias internas de que no quieren ser controlados, no quieren responder de dónde sacan el dinero. Claro, nadie quiere responder de dónde sale el dinero, a nadie le gusta pagar impuestos, pero ¿entendés lo que te quiero decir? A nadie nos gusta ser vigilados,
Pero si no haces eso, los partidos políticos tarde o temprano se transforman en plataformas mafiosas, como le sucedió al PRD, del cual López Obrador formaba parte. Déjeme preguntarle Cuando López entonces, Obrador era doctor. gobierno, no te olvides que López Obrador no es Mandela, no es Nelson Mandela, López Obrador. López Obrador fue gobierno. Y cuando era gobierno estaba rodeado de Bejaranos, estaba rodeado de Ebrards, estaban rodeados de Ahumadas y de Robles, toda gente que o fue sentenciada y condenada por corrupción o debería haber sido procesada. Entonces López Obrador no es Mandela, no es que viene de la cárcel como un héroe. Él es un hombre que formó parte del poder y fue contaminado por casos de corrupción al ladito de él. Y fueron sentenciados miembros del grupo de gobierno de López Obrador. Entonces, López Obrador es un miembro tradicional del sistema político mexicano, más progresista claramente que Peña Nieto, proviene del ala izquierda, si se le quiere llamar así, del PRI, pero él salió de la teta del PRI. Y bien, entonces yo no veo que él adopte estas acciones institucionales que le permitirían a López Obrador transformarse realmente en un catalizador histórico del cambio y del despegue de México. Entonces, es una cuestión no de gustos. A mí me encantaría que Morena sea ese partido de izquierda que él dice que es, pero lamentablemente no lo es. Está rodeado de barbosas, está rodeado por gente que pertenecía al cedillismo, al Cedillo, al PRI, como Esteban Moctezuma, está rodeado de los mismos actores que por acción o omisión causaron el hundimiento de México. Déjeme preguntarle entonces, profesor, así como nos está pintando el panorama, ¿hacia qué vamos rumbo al 2018 los mexicanos? Van hacia más violencia si no aplican estas reformas, hacia un panorama parecido al de Colombia en los años 80, donde vas a tener más mafiosos descaradamente llegando al poder y transformando al país en un queso gruyere, o sea que básicamente vas a tener pedazos del Estado trabajando para un grupo criminal y otros pedazos del Estado trabajando para otros grupos criminales. Vas a tener muchos casos como el de Odebrecht en México y más violencia de los inocentes, la población en general, de los cuales más del 50% está marginada social y económicamente, que van a seguir siendo la carne de cañón de la delincuencia organizada en las fosas comunes que lamentablemente vienen multiplicándose en México como hongos. Entonces, hacia eso va México. Hay una ley de gravedad en la historia de la humanidad. Si no aplicas instituciones de limpieza, lamentablemente la delincuencia organizada te lleva por delante y México piensa que no puede estar peor. Te puedo asegurar que puede estar mucho peor que ahora si no toman estas medidas que he venido recomendando una por una en los libros, con ejemplos, con palos y cubitos, dónde se aplicaron, cómo se aplicaron, quiénes las aplicaron. Les hemos llevado gente a México para que se los expliquen. Pero hay mucha lana, don Vicente, mucha lana. A nosotros en México, en los últimos 15 años, te llaman de secretarías de Estado a ofrecerte contratos para cooptarte, contratos formales, no corrupción en el sentido informal, contratos para cooptarte y traerte bajo el alita del poder. Contratos de $50,000, $100,000. Bueno, no vamos muy lejos, doctor. 200... No vamos muy lejos. Los medios de comunicación están literalmente comprados con tantos miles, 60,000 millones de pesos terminaría invirtiendo en publicidad oficial el gobierno de Peña Nieto. La escala, los montos de la corrupción en México son 10, 20 veces superiores a los de Brasil. Son presupuestos de corrupción enormes que se le tiran a profesorcitos, a líderes sociales, para cooptarlos, corromperlos y paralizarlos. Es por eso que no sale ese movimiento de sociedad civil unida, donde millones de personas se juntan exigiendo una reforma a la ley electoral comunitaria, una ley que permita que la sociedad civil audite a todos los órganos del Estado, hasta en materia electoral. Eso en México es ciencia ficción porque el Estado le sigue colocando mucho dinero a dividirlos. Hoy tienes a un grupo de supuesta sociedad civil, hoy mismo, que está yendo a Los Pinos a mostrarle estudiecitos sobre mejoras en el sistema judicial. Imagínate tú, ¿no? Hoy, sociedad civil, ahí sentaditos al lado de Peña Nieto. Entonces, bajo ese esquema de divide y reinarás, el Estado mexicano ha sido muchísimo más eficiente, ha
través de sus gobiernos para mantener a una sociedad civil prostituida o aterrorizada, según sea el caso. Entonces, hasta que no logremos vencer esa ley de la corrupción y avanzar hacia romper ese pacto político de impunidad mafiosa, que yo te mencioné, entre paréntesis, Vicente, sí, no es imaginación mía el pacto político de impunidad mafiosa. El presidente del PRD, hace 3 años con Carmen Aristegui, lo dijo al aire que existía. Cuando surgió el caso, la tragedia de Ayotzinapa, ¿te acuerdas? Sí. Los 43 estudiantes. Claro. Lo dijo al aire en el 2014, dijo, tenemos un pacto de impunidad política en México. Pero no lo hemos firmado sobre papel, aclaró. Bueno, además de corruptos descarados, doctor. Era el presidente del PRD, no lo dijo un diputado joven, el presidente de un partido. Entonces, este pacto político de impunidad mafiosa, que hay pocos casos similares en el planeta. En Rusia hay uno, por ejemplo, en donde tenés a un presidente con mano dura impone orden. En México no tenés eso. Lamentablemente la delincuencia organizada política en México es muy desorganizada. Por lo tanto, están en el peor de todos los mundos. Tienen a muchas mafias en el poder disputándose el pastel y causando muerte y más sangre en el proceso. En Rusia tenés una delincuencia organizada dictatorial en donde imponen orden de arriba hacia abajo, como hacía el PRI hace 40 años. Cosa que no es recomendable, es una mafia organizada, pero en el fondo te evita la violencia que está sufriendo México. Entonces, lamentablemente México, mientras no aplique estas acciones, don Vicente, vamos a seguir de mal en peor y usted me va a seguir llamando y le voy a tener que repetir estas reformas. La ley electoral es clave, porque las leyes que te rigen la entrada al club de políticos son leyes mafiosas. Son leyes que te permiten financiarte tu campaña con dineros de todo tipo, no solo de Odebrecht, de cualquier origen, sin rendirle cuentas a nadie. Y un fiscal como Santiago Nieto, que se encargaba justamente de identificar esos dineros, te imaginas lo que debe saber. 2 cosas. Y lo que podría decir. 2 cosas para cerrar, doctor, o 3, o el tiempo que usted tenga. Me dijo que Enrique Peña Nieto está hablando como Al Capone lo hacía en los tiempos del Chicago de la Prohibición. Es que él no se da cuenta, él no se debe dar cuenta porque tampoco lee mucho, me han dicho. No es un hombre muy educado, Peña Nieto, entonces no creo que ni sepa. Es una reacción instintiva que él tuvo, pero era la misma reacción que tenía Al Capone en los años 30 en Chicago, cuando le venían a hablar de corrupción política. Él respondía a los periodistas que lo entrevistaban en su hotel ahí en Chicago. ¿Se acuerdan del hotel donde vivía Al Capone? Él respondía, no, se están imaginando, todo es corrupción para ustedes, no es así, hay gobernantes honestos. Él hablaba así, de la misma manera que habló Peña Nieto. Pero si usted admite que no está tan capacitado Peña Nieto, ¿quién es el capo de capos, el mafioso de mafiosos desde su perspectiva entonces? Porque no podemos pensar que Peña Nieto es el Al Capone. Bueno, aunque hable como Al Capone, no es el capo de capos, ¿no? Como te dije yo, la clase política mexicana está dividida en mafiosos, gatos de mafiosos e idiotas útiles de mafiosos. ¿Dónde está Peña Nieto? Es un idiota útil de mafiosos que realmente ni siquiera sabe dónde está parado en muchos casos. Él quiere el poder y vivir bien, vivir como un duque europeo, pero no son gente que te diseña el sistema. Los sistemas están diseñados muchas veces por gente como Carlos Salinas, que son gente que te diseñó el sistema político tal como se mueve hoy. Gente que manejó el diseño del sistema político mexicano y permitió que avancen hacia una ficción de democracia, hacia una simulación de democracia, que es lo que es México hoy. O sea, un sistema político en donde la mayoría de los políticos se financian con dinero ilegal, donde se compra el voto de más del 30% de los que votan, donde tenés violencia política para los que no se cuadren. Eso no es una democracia, eso es una mafiocracia. Y el sistema político mexicano fue diseñado así, para que funcione como una simulación de democracia, para de alguna manera satisfacer la presión internacional de los años 90 en el consenso de Washington, que exigía desregulación, privatización, democracia. Entonces los mexicanos lo hicieron muy bien. La gente inteligente, desde un punto de vista maquiavélico, que diseñó el sistema político mexicano, lo diseñó para que ocurra esto. Lo que ellos no se dieron cuenta era que para que un sistema mafioso
político pueda funcionar como el de Rusia, tenés que tener a un semidictador a cargo que imponga orden a las mafias. Pero si tú tienes a inútiles como Peña Nieto, que solamente está pensando en casas blancas y en cómo hacer negocios, con gente como Odebrecht, entonces lo que vas a tener es un desorden en donde grupos criminales se disputan el poder con violencia y con corrupción para controlar a México. Entonces, sí. Déjeme preguntarle entonces, si ya hemos hablado hasta de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, de Peña Nieto, vamos rumbo al 2018 y nos guste o no, votemos o no, lo entienda o no la gente, va a llegar alguien al poder. Con usted que tanto investiga, que tanto está enterado, habla de Álvarez y Casa, por ejemplo, de algunos otros personajes. ¿Hay algún grupo, algún personaje que se salve del quemón o que pueda iniciar esos cambios que usted dice necesita México para sacar la cabeza del agua? Sí, mira, cuando yo me reúno en privado con políticos mexicanos como Manuel Cloutier del PAN, o era del PAN, ahora es independiente, Aleida Alavés, que era del PRD, después se fue en Morena y porque quiso hacer las cosas honestamente la comenzaron a asediar. Aleida Alavés, una diputada. Cuando hablas con gente de los partidos encuentras excepciones, como las que te acabo de mencionar como ejemplos, en donde en privado te dicen que quieren hacerlo, que quieren avanzar ya mismo con estas reformas que yo te estoy proponiendo, auditorías de redes sociales, mecanismos judiciales monitoreados por el poder. Ellos están de acuerdo. El problema es que están rodeados de gatos de mafiosos. Entonces, cada vez que se quieren mover en el sentido que yo propongo, los comienzan a asediar, los arrinconan, los amenazan. Hasta en el caso de Aleida Alavés, una diputada, las amenazaron con pistola. Un senador al cual yo asesoraba, que le propuse justamente una ley para asegurarte de que todo caso de corrupción política sea tipificado como delincuencia organizada en México, lo empezaron a amenazar. Entonces tenés en México el modus operandi de la mafia italiana operando dentro de la clase misma política, en donde las excepciones que tú me estás mencionando, como los nombres que yo te di de ejemplos, son amenazados y asediados cuando quieren comenzar a implementar las medidas que yo propongo. Pero Manuel Cloutier, Manuel Cloutier, a quien también hemos entrevistado en este espacio sin censura, dice que no, que él tiene otro proyecto, que él quiere ser senador, que quiere ser gobernador. Si no es Manuel Cloutier, entre los nombres que se manejan como Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala y estos independientes que salen a diestra y siniestra, ¿hay alguno que usted vea que pueda iniciar ese proceso? Todavía no, porque claro, el que se lanza como candidato presidencial en México normalmente está financiado por dineros ilegales y la gente honesta no tiene capacidad de competir con ese tipo de... ¿Ni la candidata indígena? Sí, pero Marijú, yo la elogié. El mecanismo de elección de ella es el mecanismo antimafia, o sea, que te elijan por voto popular como candidata, o sea, que compitas para ser candidata. Eso es ciencia ficción, en Morena, en el PRI, en el PAN, en el PRD o en los Verdes, no existe. O sea, el hecho de que cada candidato presidencial tenga que competir con 20, con 30 personas por el voto popular, no con encuestitas mafiosas como Morena, no, el voto popular. Eso Marichu lo ha hecho, o sea que ya el origen mismo de su candidatura, de esta mujer, es una candidatura limpia y democrática. El problema es que no tiene capacidad de llegar a conquistar votos en un sistema electoral, como te estuve diciendo, diseñado para que gane Al Capone. Entonces, tenés que cambiar la ley electoral para exigir que la ley electoral fuerce a todos los candidatos a comportarse como Marichu. ¿Lo han amenazado de muerte, Edgardo, por sus declaraciones, por sus opiniones, por su trabajo? Siempre amenazan de muerte. Pero cada vez que amenazan de muerte, primero yo me río. O sea, amenazar de muerte a una persona que se dedica a hacer estas cosas con pasión, con dedicación, uno hace estas cosas con el alma y el corazón, ¿no? Porque te entusiasman.
amenazar de muerte es un estímulo para seguir trabajando. Además, nosotros cuando trabajamos con mis equipos tomamos medidas precautorias, trabajamos con embajadas que quieren hacer las cosas bien, los europeos, la misma embajada de Brasil, que ha estado ayudando mucho para que podamos llegar a lugares que no podríamos llegar en México. Entonces, no es que trabajamos solos como el llanero solitario, pero los riesgos son calculados y lo hacemos con pasión, con amor y con amor al pueblo mexicano, que al fin y al cabo es el que más sufre este tsunami de sangre, ¿no? La gente de a pie, la gente que no tiene acceso a la justicia, que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a las cosas que la élite mexicana que tú ves por televisión todos los días toma como algo normal. Entonces, hay que seguir trabajando y dejar que los mafiosos y los gatos de mafiosos sigan haciendo ruido y tomando riesgos calculados y nunca trabajar solo, porque cuando te aíslan es cuando te asesinan. Entonces, lo más importante es que cuando tú ves a un fiscal como Santiago Nieto, que no lo dejen solo, que la sociedad lo acompañe, que lo protejan, como hace la sociedad brasileira con Sergio Moro, el juez que llevó a Odebrecht, o sea, que acompañe a Santiago Nieto. O sea, el pueblo mexicano tiene que proteger a sus héroes, tiene que proteger a la gente que está intentando limpiar al sistema. Si la sociedad mexicana te deja solo, te asesina. Entonces uno siempre tiene que trabajar con equipos de sociedad civil, con equipos de embajadas, con gente que te apoye para que México comience a avanzar en el sentido democrático y no en el sentido mafiocrático, que es lo que sucede hasta hoy. Claro. Doctor, pues le agradezco mucho su tiempo.